todas las maravillosas personas que me acompañan en Oración y Verbo. En este video te compartiré datos sobre la luna negra, un fenómeno que veremos no solo en el año 2025, sino que continuará apareciendo en próximos años. Más allá de lo negativo que se suele decir, descubriremos otros detalles sobre este fascinante fenómeno. El enigma de la luna negra. Este evento despierta la curiosidad mundial. Ocurrirá el 22 y 23 de agosto del 2025. Pero, ¿qué es la luna negra? La luna negra, también conocida como luna oscura, no es una luna negra literal. Es un fenómeno lunar, por la ausencia completa de luna visible. Otros expertos se refieren a ella como la segunda luna nueva. Ambas referencias ocurren dentro del mismo mes lunar. También se puede dar en el escenario de un mes lunar que cuenta con 28 o 29 días y que no tiene ninguna luna visible. Para muchas personas, incluyendo expertos y científicos, es un evento relativamente raro. Según la perspectiva científica, es un fenómeno con ciertas particularidades dentro del ciclo lunar, pero no es un fenómeno astronómico oficial, ya que en astronomía la luna se estudia en fases muy claras que son luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante. Es decir, para la ciencia es solo una luna nueva más con una coincidencia única en el ciclo lunar. Ocurre aproximadamente cada 29 a 33 meses. La luna negra es la ausencia de la luna visible en el cielo. Puede durar entre 1, 3 o 5 días, es variable. Por eso se dice que es un evento lunar especial, no una fase lunar como tal. ¿Por qué no se ve la luna negra en el cielo? Porque durante esta luna negra, ella está entre la Tierra y el Sol. En este pequeño periodo ella se encuentra de espalda al Sol en el cielo, quedando totalmente oculta por el resplandor solar. Por eso no puede ser vista desde la Tierra, ni siquiera durante la puesta o la salida del Sol. De hecho, la luna negra es totalmente opuesta a la luna llena. No es muy conocida porque al intentar observarla, no se ve absolutamente nada. La luna negra de este año será, sin duda, un acontecimiento que muchos recordarán. El 23 de agosto no será una noche cualquiera. Coincidirá con la última noche de las Perseidas, la lluvia de meteoros más famosa y esperada del año. Esta coincidencia hace que el cielo nos regale un espectáculo único, y al no estar iluminado por nuestro satélite natural, la oscuridad será casi absoluta, y esa oscuridad permitirá que cada destello, cada trazo brillante que surque el firmamento, se vea con una claridad admirable. Es como si la naturaleza hubiese elegido ese instante perfecto para apagar la lámpara más grande de la noche y, en su lugar, dejar que los meteoros se conviertan en los verdaderos protagonistas. Aunque su pico máximo de actividad se dio en las noches del 11 al 13 de agosto, aún en este cierre podemos ser testigos de un show natural que pocas veces coincide con tanta precisión. La luna negra, esa fase poco común en la que no hay rastro visible del satélite, será la aliada perfecta para quienes buscan una experiencia inolvidable bajo el cielo estrellado. Imagina por un momento que levantas la mirada al cielo y ves una línea luminosa que atraviesa el cielo. Los meteoros, que popularmente llamamos estrellas fugaces, aunque en realidad no lo sean, nos regalan esa ilusión mágica. Son partículas diminutas, polvo cósmico que se quema al entrar en la atmósfera, pero su efecto visual es tan impactante que nuestra mente los asocia con algo sobrenatural. Y esa noche, con la luna oculta, podrás verlos en su máximo esplendor.
Se estima que la actividad de las Perseidas puede alcanzar hasta 200 meteoros por hora, en los mejores momentos. Aunque en esta fecha ya no será su pico, aún se podrán contemplar decenas de ellos en cuestión de minutos. Lo importante no es el número, sino la experiencia, la conexión con el universo, la sensación de pequeñez y grandeza al mismo tiempo, y el privilegio de presenciar un fenómeno que une a miles de personas, en distintos rincones del mundo. El hecho de que la luna negra coincida con este cierre, es como un regalo extra de la naturaleza. Sin la luz lunar, no habrá competencia de brillo. El cielo será una pizarra oscura, un lienzo perfecto donde cada trazo luminoso resaltará como fuego en movimiento. Y esa oscuridad, lejos de ser un vacío, se convierte en la mejor condición para ver lo invisible. Para ver la danza de partículas que han viajado miles de años, para entrar en contacto con nuestro planeta. Para quienes no pudieron disfrutar de la actividad máxima entre el 11 y el 13, esta será una segunda oportunidad. La vida, de hecho, está llena de segundas oportunidades, y esta noche puede ser un recordatorio de ello. Así como los meteoros cruzan el cielo una y otra vez, nosotros también tenemos la posibilidad de mirar hacia arriba, y de volver a intentarlo. Si decides vivir este momento, no lo hagas con prisa. Lleva algo cómodo, quizá una manta, agua o una bebida caliente si la noche es fresca. Apaga el teléfono, desconéctate un rato del ruido digital y escucha el silencio. La experiencia no solo será visual, será también espiritual. La calma de la oscuridad, la respiración tranquila, y la espera paciente te harán sentir que formas parte del universo. Este fenómeno nos recuerda que, incluso en la oscuridad, siempre aparece la luz. La luna negra nos muestra que, aunque algo desaparezca por un momento, no significa que deje de existir. Y las Perseidas nos enseñan que incluso lo más pequeño, un grano de polvo cósmico, puede iluminar la inmensidad del cielo. Así será la noche del 23 de agosto de 2025. Una cita con la naturaleza, un espectáculo para los ojos y un recordatorio para el alma. Porque más allá de lo que digan los astrónomos o las culturas, lo importante es lo que esa noche significará para ti. La luna negra fascina por su rareza. El próximo de este tipo se podrá observar hasta el año 2027. La luna negra es un término que, aunque no pertenece oficialmente al vocabulario astronómico, ha despertado la curiosidad de muchas culturas, observadores del cielo y entusiastas de lo esotérico. Parte de la confusión sobre este fenómeno surge porque puede llegar a parecerse a dos eventos astronómicos bien definidos y reconocidos científicamente que son la luna nueva y un eclipse solar. En primer lugar, conviene aclarar que sí es la luna nueva. Pero en algunas definiciones, coincide que se trata de la segunda luna nueva, dentro de un mismo mes calendario, o, en ocasiones, se trata de la tercera luna nueva, en una estación que contiene 4 en vez de 3. Es decir, una luna negra no es más que una variante de la luna nueva, definida desde una perspectiva cultural y calendárica, no científica. Por ello, para muchos observadores inexpertos, la luna negra no es distinta de una simple luna nueva, y fácilmente se puede confundir con este evento formal, porque ambos muestran un cielo, sin la presencia de nuestro satélite visible. Por otro lado, también es posible que se confunda con un eclipse solar. Durante un eclipse de sol, la luna se alinea perfectamente entre la Tierra y el astro rey, proyectando una sombra sobre la superficie terrestre. El efecto para el ojo humano puede ser impresionante, porque el cielo se oscurece, la temperatura desciende, y el sol queda oculto, en algunos casos por completo. En esencia, un eclipse ocurre en la misma posición relativa que una luna nueva, pero con la diferencia de que el alineamiento es exacto,
y la luna logra cubrir la luz solar. Aquí radica la similitud con la luna negra. Ambos fenómenos ocurren cuando la luna se encuentra en conjunción con el sol. Sin embargo, en la luna negra, no se genera la sombra característica de un eclipse, ni se observa un oscurecimiento súbito del día. El evento pasa inadvertido para la mayoría de las personas, salvo para quienes siguen con detalle los ciclos lunares. La confusión se debe, entonces, a un punto común. En los tres casos, en luna nueva, eclipse y luna negra, el satélite queda oculto a nuestros ojos. Pero mientras que la astronomía estudia con precisión las fases y eclipses, el término luna negra surge más bien de la interpretación cultural y simbólica, vinculada con lo místico, lo esotérico, y la organización de nuestro calendario gregoriano. La luna negra puede confundirse con la luna nueva, porque ambas representan un cielo sin la presencia luminosa de la luna, y puede confundirse con un eclipse porque ocurre en la misma alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol. La diferencia es que la luna negra no tiene efectos físicos notables ni proyección de sombra, sino que es un fenómeno más simbólico que astronómico, una forma humana de encontrar significado en los ciclos celestes. ¿Por qué suele relacionarse la luna negra con desastres y caos de todo tipo? Lo que sucede es que, históricamente, la luna negra no ha sido reconocida en la astronomía como un evento astronómico formal, pero sí ha tenido un peso importante en la imaginación colectiva, la astrología y la cultura popular. Muchas civilizaciones, al observar su rareza y el misterio de su nombre, la asociaron con cambios drásticos en la naturaleza o en la conducta humana. Sin embargo, desde la perspectiva científica, aún no existen evidencias que relacionen la luna negra con catástrofes naturales. Fenómenos como huracanes, tsunamis, terremotos, lluvias extremas, inundaciones, entre otros, se explican por causas climáticas, geológicas y oceánicas perfectamente estudiadas. No obstante, el ser humano siempre ha buscado en el cielo un reflejo de sus miedos y esperanzas. De ahí surge que la luna negra, con su connotación de oscuridad y de vacío, se asocie simbólicamente con tiempos de crisis, accidentes, momentos de tensión emocional, nuestras desgracias, cambios de personalidad, entre otros. Pero lo interesante es que no se trata de un poder real de la luna sobre la naturaleza, o sobre la personalidad de los individuos, sino de una proyección humana, donde el hombre le da un significado místico al silencio del cosmos. En cuanto a la personalidad de las personas, la astrología interpreta la luna negra como un símbolo de lo oculto, lo reprimido y lo inconsciente. Así, se dice que durante este tiempo, los seres humanos pueden sentirse más introspectivos, sensibles, irritables, o incluso con reacciones negativas. Desde la psicología, esto podría entenderse como un efecto sugestivo. Si una persona cree que un evento cósmico influye en su estado, tenderá a comportarse de acuerdo con esa creencia. Entonces, la luna negra ha sido una especie de pantalla en la que las culturas proyectaron sus temores, como la destrucción, el caos, el cambio inesperado. En tiempos antiguos, cuando ocurrían catástrofes naturales cerca de estas fechas, la coincidencia reforzaba la idea de un vínculo. Pero en la actualidad, sabemos que es una construcción cultural más que una influencia real. Lejos de verla como un símbolo negativo, también puede interpretarse de una manera positiva. La luna negra marca un cierre de ciclos y un tiempo de renovación interior. Así como la naturaleza se oculta en la oscuridad de la noche, para dar paso a un nuevo amanecer, la luna negra puede recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, existe la posibilidad de recomenzar. No es un anuncio de tragedia, sino un llamado a mirar dentro de nosotros mismos, reconocer las sombras y transformarlas en luz. Ahora bien,
cuando reflexionamos de manera más profunda, mientras recibimos noticias de estos eventos, descubrimos que muchas de las tragedias que se le atribuimos al cosmos, en realidad están profundamente ligadas a nuestras propias acciones y decisiones colectivas. No es la luna negra la que contamina los ríos ni la que agota los mares, somos nosotros quienes, con el mal uso de los recursos naturales, hemos provocado un desequilibrio que la Tierra ya no puede aguantar ni ocultar. Un ejemplo, de tantos, es el agua, fuente de vida. Se desperdicia, se envenena y se desvía con fines egoístas. Otro es el humo de grandes fábricas que cubre el cielo, debilitando el aire que respiramos y dañando la capa de ozono, mientras millones de hectáreas de bosque son destruidas en nombre del progreso. Y así, podríamos seguir enumerando nuestras fallas sobre los cuidados a nuestro planeta. Todo esto multiplica los efectos de desastres naturales que, en otro tiempo, eran menos devastadores. Hemos convertido la Tierra en un lugar más vulnerable, donde el clima extremo se intensifica, y las consecuencias se sienten con mayor crudeza. La realidad es que somos partícipes directos de las heridas que sufre nuestro planeta. Quizá la enseñanza más profunda es que la luna negra nos invita a reflexionar sobre nuestras sombras internas y externas. Nos recuerda que, cada acto de destrucción hacia la naturaleza, es un reflejo de nuestra desconexión espiritual. Y que, así como el cielo guarda sus misterios, también la tierra exige respeto, cuidado y gratitud. Si seguimos culpando a los astros sin mirar nuestras propias responsabilidades, perderemos la oportunidad de sanar, no solo el planeta, sino también nuestra relación con él y con nosotros mismos. Según la perspectiva espiritual, sigue siendo un fenómeno místico. Muchos la asocian con energías especiales y fuertes. A pesar de que suele pasar desapercibida, sin ninguna amenaza, por ser una luna prácticamente invisible, y sin ninguna influencia de ningún tipo en lo físico, mental o espiritual, algunos expertos consideran que si pudiera reflejar alguna energía lunar con un poder admirable, capaz de revelar secretos ocultos, como iluminar lo mortal y lo vulnerable, y guiarnos hacia un despertar espiritual. Aunque no es reconocido formalmente como un evento astronómico, guarda en el mundo espiritual y simbólico una fuerza inmensa. La luna negra representa mucho más que un cielo sin luz, simboliza lo oculto, lo invisible, y aquellas partes de nuestro ser que muchas veces permanecen escondidas, esperando el momento correcto para salir a la luz. Tradicionalmente, la luna negra se usa en rituales para la elaboración de talismanes muy específicos. Esto es así porque la luna es un factor fundamental en cualquier acción o trabajo, siendo la inteligencia celeste más cercana a la Tierra, y la intermediaria y traductora de todas las otras influencias astrales. Este periodo de oscuridad total de la luna es propicio para observar estrellas y galaxias, al no haber luz lunar que interfiera. A pesar de que podríamos ver las estrellas en el firmamento, lo primero que notamos durante la luna negra es su ausencia de luz. La luna desaparece a nuestros ojos, como si estuviera escondida. Esto simboliza esas áreas de nuestra vida que no mostramos al mundo, como nuestros miedos, dudas, debilidades o heridas emocionales. En lo espiritual, la luna negra nos recuerda que todos tenemos una parte oculta dentro de nosotros. No es algo negativo, sino un recordatorio de que somos seres complejos, con luces y sombras. Así como la luna tiene fases, nosotros también tenemos etapas en las que nos mostramos y otras en las que necesitamos recogernos en silencio. La luna negra invita a mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué parte de mí estoy negando? ¿Qué emociones necesito reconocer para poder sanar? La luna negra es considerada
un portal de introspección. Cuando el cielo está oscuro y la luna parece ausente, es un llamado a detenernos, a bajar el ruido exterior y escuchar lo que realmente sucede en nuestro interior. Este es el momento perfecto para practicar la meditación, conectar con nuestra respiración y observar los pensamientos sin juzgarlos. En ese silencio podemos descubrir verdades que en la rutina diaria pasan desapercibidas. La transformación personal comienza con la valentía de mirarnos tal como somos. La luna negra nos da esa oportunidad. Nos da un instante de calma para reflexionar en lo que queremos dejar atrás y en lo que queremos sembrar. Es como un terreno fértil, invisible a los ojos, pero listo para recibir nuevas semillas. Uno de los mayores regalos de la luna negra es que nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros miedos. Aquello que tememos muchas veces crece en la oscuridad de nuestra mente, pero cuando lo reconocemos, pierde fuerza. La luna negra nos invita a mirar esos miedos de frente, no con rechazo, sino con amor y aceptación, entendiendo que forman parte de nuestro camino. También es un tiempo para limpiar patrones negativos, viejas costumbres, pensamientos limitantes, o relaciones que ya no suman a nuestro crecimiento. Es una oportunidad de equilibrio, de liberar lo que ya no necesitamos, y abrir espacio a nuevas energías. Al igual que un río necesita fluir para mantenerse limpio, también nosotros necesitamos permitir que la energía de nuestra vida siga en movimiento. Un río que se estanca acumula lodo, se llena de impurezas, y pierde su fuerza vital. Lo mismo ocurre con nuestra alma cuando retenemos emociones pesadas, como el miedo, el rencor o la tristeza no expresada. El agua, en su sabiduría natural, nos enseña que todo debe tener un cauce. Y así como ella se abre camino entre las piedras para llegar al mar, también nosotros debemos aprender a soltar lo que nos detiene, lo que pesa, y oscurece nuestro interior. Solo entonces podemos recuperar la claridad, la ligereza y la paz que tanto necesitamos. Una de las formas más poderosas de liberar lo que nos ata es escribirlo. Tomar un papel y plasmar en él nuestros miedos, resentimientos, dolores pasados, o creencias limitantes es dar forma a lo invisible. Mientras las emociones permanecen dentro de nosotros, flotan como sombras que no podemos atrapar, pero al escribirlas, les damos un rostro, un cuerpo, una existencia concreta que puede ser transformada. Ese simple acto nos devuelve el poder. Ya no son fantasmas sin nombre, sino palabras que podemos observar desde afuera. Y al observar, también comenzamos a sanar. Una vez escrito, llega el momento más simbólico, que es quemar ese papel. El fuego siempre ha sido considerado un elemento purificador. En muchas culturas, representa la transformación y la conexión con lo divino. Cuando entregamos al fuego aquello que nos duele, estamos realizando un gesto de confianza. Reconocemos que no necesitamos seguir cargando con ello, y lo entregamos al universo. Las llamas consumen lo viejo, lo pesado, lo innecesario, y en su lugar, dejan espacio para lo nuevo. No es solo un papel que arde, es una parte de nosotros que dejamos ir, un corte con el pasado, un paso hacia la libertad interior. Después de liberar, llega el momento de equilibrar. Un ritual de equilibrio no necesita grandes elementos, basta con el símbolo correcto y la intención pura. Encender una vela blanca es invitar a la luz a nuestro espacio y a nuestro interior. Mientras observamos la llama, podemos meditar en silencio y visualizar cómo una energía luminosa desciende suavemente sobre nosotros. Podemos imaginar esa luz recorriendo nuestra cabeza, calmando los pensamientos, bajando hacia nuestro corazón, sanando emociones y extendiéndose por todo el cuerpo, llenándonos de armonía. En ese instante, lo invisible se vuelve tangible,
La calma se instala, el estrés se disuelve y la energía vuelve a fluir en orden y equilibrio. Pero la luna negra no es solo un tiempo de liberación, también es un momento de siembra. Así como la semilla necesita la oscuridad de la tierra para germinar, nuestras intenciones también encuentran en la luna negra el terreno perfecto para crecer. No se trata únicamente de pedir deseos al azar, sino de establecer intenciones claras, profundas y conscientes. Podemos escribir nuestras metas, leerlas en voz alta, y visualizarlas con convicción, como si ya estuvieran sucediendo. Ese acto en la oscuridad es un pacto con el universo. Confiemos en que, aunque no veamos resultados inmediatos, la energía se está moviendo, y nuestras semillas crecerán en el tiempo correcto. La luna negra nos recuerda algo fundamental: que la oscuridad no es ausencia de vida, es un espacio donde todo nace. No debemos temerle, porque en la oscuridad nacen los misterios, las creaciones, y los futuros posibles. Las semillas germinan en la tierra oscura, los bebés se forman en el vientre materno, y nuestras transformaciones más profundas suceden en los silencios de la mente y del alma. Así como la luna inevitablemente volverá a brillar después de la oscuridad, también nosotros renacemos más fuertes y luminosos, después de cada proceso de introspección y liberación. Cada luna negra es, en realidad, una invitación a volver a empezar. Es un recordatorio de que nunca estamos atados al pasado, que siempre podemos soltar y abrir un nuevo capítulo en nuestra vida. La oscuridad no es el final, es el inicio de algo distinto. Que este tiempo te inspire a mirar dentro de ti, a reconocer tus sombras, a liberar lo que pesa y a abrir los brazos a lo nuevo. Confía en el proceso, porque aunque ahora todo parezca en silencio, tus semillas ya están germinando. Y cuando la luna vuelva a iluminarse, también tu vida brillará con una nueva claridad y propósito. Espero te haya gustado mucho el video. Si fue así, regálame un me gusta y suscríbete para que formes parte de este canal y no te pierdas el próximo video que tengo preparado para ti en Oración y Verbo. Gracias, y hasta el próximo video.